Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera ronda de la Sinquefield Cup y bueno, pues no podía empezar de mejor manera. Magnus Carlsen se ha enfrentado a Jan Nepomniachtchi, no se van a ver las caras en el campeonato del mundo, pero bueno, pues un torneo muy importante a ritmo clásico. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información al respecto. Es un torneo de 10 jugadores de máximo nivel. Además de estos dos jugadores están Caruana, Leinier Domínguez, Aronian y bueno, pues entre otros, y solo se enfrentan a una sola ronda. Una partida muy buena en la que todavía todavía se están jugando algunos encuentros y como vemos, Maxime Bassilagraf y Leinier Domínguez está igualada la partida, aún teniendo Leinier Domínguez calidad de menos pero con algún peón de más. Una partida también muy buena, a ver si logra sacar un poquito más de ventaja, ya que Maxime Bassilagraf se está defendiendo perfectamente. Vamos ya con esta partida primero. D4 en el tablero por parte de Carlsen, caballo F6 por parte de Nepomniachtchi, C4, E6, evitando la ninfa india jugando caballo F3 y D5 de momento gambito de dama declinado. C por D5, siendo un movimiento bastante secundario. Movimientos como caballo C3, alfil G5, E3 o incluso G3 vienen antes de esta captura, en la que, bueno, por un lado, pues las piezas negras al recapturar con el peón, pues permiten el desarrollo más fácil del alfil de casillas blancas, que en ocasiones, pues al haber una estructura de peones en casillas blancas, evita que este se pueda desarrollar. Caballo C3, C6, reforzando la defensa, y tras alfil F4, ganando, bueno, pues algunas casillas negras de momento en la posición, alfil F5 haciendo lo propio y bueno, pues evitando quizás, por ejemplo, un dama C2 por parte de las blancas. Tras estas jugadas E3, caballo B, D7, H3, con ideas de jugar G4 como vamos a ver a continuación, alfil E7 buscando el enroque o al menos desarrollando pieza, y también pues evitando algún tipo de clavada, aunque el alfil ya se había desarrollado a F4, y aquí está este movimiento que se juega en la partida jugando G4 y alfil E4. Tras estos movimientos, si nos vamos a las bases de datos en esta posición, había una partida en la que Bishi Anand y Magnus Carlsen habían jugado en el 2009, por lo que, bueno, pues de alguna manera siguiendo esa partida, al menos de momento, la partida continuó con alfil G2 en ese 2009, pero aquí Carlsen decide variar, defendiendo también o reforzando la defensa del caballo de F3 y, bueno, pues desarrollando pieza. Podríamos pensar en esta posición caballo por E4, y el tema es que si peón por las blancas simplemente retiran el caballo a D2 y es un peón que prácticamente ahí está aislado, no tiene compañero de peón en la columna D, y F5 pues va a ser difícil de jugar en esta posición, pero el tema es que las piezas negras podrían recapturar con el caballo y bueno, pues tendrían una pieza en la posición de momento demasiado fuerte, y a un caballo D2, bueno, pues a ver cómo se podría defender. Bueno, todo esto no pasa, ya que de momento, como decíamos, alfil de E2 entrando en una nueva partida, y dama B6 atacando en B2, dama B3 defendiéndolo, y Nepomniachtchi opta por capturar en B3, que aunque estropea la estructura de peones, por otro lado la torre de A1 pues coge cierta fuerza. La partida tras estas jugadas continúa con alfil G6, retirando el alfil y dando la casilla al caballo, caballo H4 con un posible ataque o ganancia de pareja de alfiles en esta posición, y alfil B4, bueno, pues llevando el alfil a una casilla en la que clava al caballo, que de momento es el único defensor de la casilla de D4 para las piezas blancas. Primero caballo por G6, ganando, como decimos, la pareja, H por G6 y F3, evitando que el caballo de F6 pueda llegar a E4, siendo bastante molesto, y también dando la casilla al rey de F2. Tras estas jugadas, caballo F8, con ideas de traer el caballo E6 con alguna maniobra, atacando al alfil, rey F2, conectándose las torres, y tras caballo E6, Carlsen retira el alfil a G3. Rey E7, al igual que rey F2, pues se conectan las torres en la octava para las piezas negras, H4 controlando la casilla de G5
y de momento a6 también para liberar la torre y bueno, pues que no tenga que estar pendiente de ese peón de a7. Tras estas jugadas rey g2 vamos a ver algún tipo de maniobra también con el alfil de casillas negras, torre de 8 activando la torre a una columna central, alfil f2 y tras jugarse alfil de 6, alfil de 3. Como vemos, Carlsen pues va con movimientos poquito a poco y aquí esta jugada que hace Nepomniachtchi parece una imprecisión, ya que retira el alfil en una casilla que quizás las blancas pueden aprovechar y Carlsen va por ello. La idea es jugar o se juega caballo a4 con la idea de jugar b4 y cimentar un caballo en c5 bien defendido y bueno, pues tendrían cierta ventaja de espacio las piezas blancas. De hecho, Nepomniachtchi vuelve con el alfil de 6 para reforzar la casilla de c5, alfil e1 mejorando la posición de este alfil, como vamos a ver a continuación, y finalmente son las negras las que rompen en c5, caballo por c5 con varios cambios, caballo por, peón por, alfil por c5. Como vemos, hay ataque sobre el peón d3, Carlsen lo defiende con el alfil en d2 y torre h8 mirando por rayos X al peón de e3. Primero b4, Carlsen, como vemos, tiene una estructura estropeada de peones en el flanco de dama, también, aunque quizás menor, ya que estos peones están aislados para Carlsen en el flanco de rey, gana algo de espacio jugando alfil b5 y tras b5 Nepomniachtchi decide entregar un peón. A fin de cuentas, las blancas tienen peones doblados y el tema es que si aquí se captura en esta posición, primero las blancas podrían jugar alfil b4, evitando que el rey se pueda retirar a f8 y tras jugarse rey e6, alfil por b5, ¿no? Con doble ataque o casi sin dejar con muchos movimientos a esta torre que está atacada, tendría que volver a h8, g8, de alguna manera podría estar más pasivo y serían dos alfiles bastante imponentes en esa posición. Decide entregar un peón y quizás es menos importante, ya que bueno, pues Carlsen cuenta con esos peones doblados. Tras estas jugadas rey d6, rey f2 y torre 7 quizás siendo una imprecisión, no es que sea el error de la partida ni mucho menos, pero Nepomniachtchi, bueno, pues al llevar la torre a 7 defendiendo quizás el peón de b7, pues deja más desasistida la octava y aquí o en algún momento quizás torre a8 podría pelear contra esta torre de a5 que tiene la columna ganada y está activa en la posición. Se juega este movimiento como decimos y tras torre de 1 activando finalmente Carlsen la última pieza, está mirando con rayos X al peón de d5, quizás si las blancas consiguen este peón siendo central, estando aislado y un poquito débil o más fácil de atacar, pues podrían tener ya prácticamente la partida en el bolsillo. Vamos a ver este recorrido posteriormente del alfil de casillas blancas y a esta jugada comentar que a torre de 1 habría un movimiento muy interesante que es b6 y aun jugándose caballo de 7 atacando al peón, las blancas podrían permitir la captura rompiendo en el centro y jugando e4. El tema es que si se juega primero caballo por b6, torre b5 ataca al caballo, este no tiene muchas casillas donde retirarse y si vuelve a d7, bueno, pues está cayendo el peón de b7, también está cayendo el peón de d5, que además viene con jaque. La segunda torre puede venir en algún momento a c1 con algún tipo de ganancia de espacio, ¿no? De control. Por lo tanto, bueno, pues una idea muy interesante para las blancas, ¿no? Ese b6. No obstante, Carlsen opta por este movimiento, como decimos, torre de 1, torre h8 atacando en h4 y Carlsen ya lo tenía calculado. Había retirado la torre, el peón de h4 está indefenso, primero g5 atacando al caballo, este se retira a d7 y ahora torre a4, defendiendo en h4, caballo c5 atacando a dos piezas blancas, la torre se mantiene en la cuarta defendiendo el peón de h4 y aquí quizás viene un error más gordo en la partida que Carlsen aprovecha perfectamente. El rey se retira de una casilla central, bueno, pues estamos casi llegando a un final en el que está demasiado quizás activo en esta posición, pero sin lugar a dudas, bueno, pues el peón de d5 queda indefenso y es lo que Carlsen pues va a aprovechar.
quizás caballo por D3 jaque y a torre por D3, pues las piezas blancas mantienen ese peón de ventaja, cambio peones doblados, aislados, y la partida estaría más igualada. Decide Nepomniachtchi retirar el rey a C7, alfil B1, el peón de D5 está atacado de momento en una ocasión, se defiende y tras alfil A2 atacado en 2 ocasiones se decide jugar F6 buscando pues complicar un poquito la partida. Es verdad que tras torre de 8 y defender una segunda vez el peón, las blancas podrían atacar una tercera vez este peón y como vemos, bueno, pues la retirada del rey también es algo difícil, ¿no? Este movimiento tampoco ayuda y las piezas negras pues empiezan a estar en una posición algo difícil. Se juega F6, G por F6, G por F6, se decide capturar primero en D5, también da ventaja a las blancas con este cambio de peones que siempre les favorece. No obstante, Carlsen así, bueno, pues quizás minimiza el material, se ataca al caballo y quizás la captura es lo menos malo para las piezas negras y tras los cambios caballo de 3 jaque, aunque está atacado el peón de G6, llega a defenderse tras jugarse caballo E5, viene con ataque sobre la torre, torre F4 atacando en F6 y torre D8 atacando al alfil. Finalmente, con un movimiento también pues siendo el mejor en la posición, Nepomniachtchi decide abandonar y no es otro que B6 jaque. Poco se puede hacer ante esta jugada de Carlsen en la que, bueno, pues las piezas blancas cuentan con una posición muy dominante, el peón de F6 está atacado, de momento cuentan en esta posición con 2 peones de ventaja y si rey por B6 siguiendo una línea, torre por F6 jaque, a rey C5 podría caer el peón de B7 y en caso del rey retirarse a una posición pues más pasiva quedando cortado, no hay captura de momento, mantendrían esos 2 peones de ventaja, E4 cimentando el alfil de D5, la torre no tiene fuerza en la columna y bueno, pues estarían en una posición perdida, ¿no? Las piezas negras. Vamos a ver qué pasa en las otras partidas, sobre todo en la de Linear, y estamos en contacto. Un saludo y hablamos. Chao.